quieres hacer una inversión, pero no sabes cómo proteger esa inversión que vas a hacer, o vas a conseguir un inversionista, pero quieres dejar las cosas bien claras por escrito, pues bueno, mira, te voy a dar una opción una opción distinta a la sociedad mercantil y es a través de un contrato privado que se llama asociación en participación. Es un contrato privado que se mantiene de manera oculta, a diferencia de la sociedad mercantil, que se constituye bajo escritura pública y se inscribe en el registro público. La inscripción en el registro público pues, va a implicar que todo mundo tenga conocimiento de ese contrato asociativo que hiciste con una u otras personas. En este caso está esta opción que puede ser muy útil porque no requiere de tantos formalismos como si sucede con la sociedad mercantil. Entonces, pues vamos a empezar a hablar, pues para quién es este contrato también. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, puede ser que tú seas un dentista o una dentista que quiere pues abrir un consultorio médico o tu consultorio dental, pero no tienes el dinero pues para comprar pues todo el equipo que requieres como dentista o especialista. Entonces, pero sí tienes los conocimientos técnicos pues para poder generar dinero a través de esa profesión. Entonces, este tipo de contrato sirve para precisamente garantizar que esa persona que te dice, oye, yo te voy a invertir un dinero para que tú puedas abrir tu consultorio, pues se obligue verdaderamente a darte esa aportación. Pero tú también te vas a obligar frente a esa persona, pues a rendir cuentas de esa aportación que te están dando. Y pues bueno, esta asociación, pues no necesariamente vas a tener que constituir una sociedad, sino hacer un contrato privado, pero que sí tiene fuerza legal. Eso es muy importante que sepas. El hecho de que no constituyas una sociedad y lo hagas ante un notario público, y lo inscribes en el registro público, no quiere decir que este contrato privado no tenga esa fuerza legal. Entonces, ¿qué es esto del contrato de asociación en participación? ¿Cuál es el concepto de este contrato? ¿En qué consiste? Bueno, en este tipo de contratos es un contrato, le llaman bilateral porque existen dos partes, ¿sí? Una parte es el asociado, que es aquella persona que va a hacer la aportación para el negocio. Y luego existe la otra parte, que es el asociante, que es la persona que va a recibir esa aportación y que va a tener la obligación de rendirle cuentas al asociado por esa aportación que le están dando. Ahora, ¿qué beneficios tiene el asociado? Pues bueno, tiene el derecho de recibir las utilidades, pero también la obligación de participar en las pérdidas del negocio. Eso es muy importante también. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este contrato? Pues bueno, una de las características principales es que el asociante, que es la persona que va a recibir la aportación, es la única persona que va a tener la facultad de operar el negocio y quien va a tener la responsabilidad frente a terceras personas. Esa responsabilidad no las va a tener el asociado porque, como les dije en un principio, se mantienen ellos de manera oculta a través de este contrato de asociación en participación. Entonces, vamos a suponer que tú, asociante, firmas un contrato de proveeduría, por ejemplo, en este ejemplo del consultorio dental, por ejemplo. Tú requieres que pues un proveedor te esté dando todos los insumos pues que requieres, no sé, gasas, guantes y demás, pero te pide que le compres un inventario mensual mínimo de 30,000 pesos, por ejemplo. Pues tú ya estás firmando un contrato de proveeduría y te estás obligando, ¿sí? Si incumples, quien tiene la responsabilidad frente a ese incumplimiento es el asociante, o sea, la persona que recibió la aportación. Esa responsabilidad no se va a transferir a los asociados porque como ya les comentaba, ellos permanecen de manera oculta en esa asociación. Para las terceras personas, el único responsable y el que aparece como si fuera el único dueño del negocio, pues es el asociante, ¿sí? Esa es una de las principales características de este contrato. La segunda característica, pues que es un contrato oculto. ¿Por qué es oculto? Pues porque no va a haber una inscripción en el registro público de comercio.
¿Qué implica la inscripción en el Registro Público de Comercio? Pues darle publicidad a los actos y en algunas ocasiones puede constituir pues que tengas un derecho a partir de la inscripción. Pero pues en el caso de la asociación de participación, a diferencia de una sociedad mercantil, no es necesario que se inscriba en el registro y ni siquiera se puede inscribir para empezar. Entonces ahí está de manera privada, oculta, donde quienes tienen conocimiento de ese contrato, pues únicamente son las partes. Ahora, te podrás preguntar, oye, pero ¿qué pasa si el proveedor se da cuenta que yo tengo un contrato pues con unos inversionistas? Pues no pasa nada. De todas maneras, no pasa nada para los asociados. O sea, la responsabilidad siempre va a ser del asociante, ¿sí? Él es el que va a responder con su patrimonio. Los asociados, que son los que aportan, son quienes hacen la aportación, no van a responder con su patrimonio, ¿sí? Otra de las características, esa es la tercera característica, no tiene personalidad jurídica propia. ¿A qué se refiere con eso? Que en la asociación en participación no se está dando nacimiento a una persona distinta a la de las otras personas que la crearon, como sucede, por ejemplo, en la sociedad mercantil, ¿sí? Esta sociedad mercantil le dan vida jurídica como si se tratara de otra persona que tiene patrimonio propio, ¿sí? Que tiene una denominación o una razón social, como si se tratara de otra persona. Ahora, esto es una ficción legal porque pues esta otra persona moral a la que le están dando nacimiento, pues no tiene un estado físico como nosotros, que pues somos de carne y hueso, que nos podemos tocar. Esto pues es un ente que está ahí en el limbo, que no tiene un estado físico, pero sí tiene ciertas responsabilidades y derechos y obligaciones como cualquier persona como nosotros, los seres humanos. Es decir, puede contratar servicios, tener obligaciones y responder directamente sobre incumplimientos en esas obligaciones, ¿sí? Entonces, este contrato de asociación en participación no tiene esa característica de tener una personalidad jurídica propia. ¿Por qué? Pues porque el que va a responder ante terceras personas es el asociante, ¿sí? Es decir, la persona que recibe la aportación. Muy bien. Ahora, pues bueno, ¿cuáles son los derechos del asociado? Es decir, de la persona que hace la aportación. Bueno, esta persona tiene derecho obviamente a las utilidades, ¿sí? Y también tiene derecho al reembolso de su aportación, pero se puede pactar lo contrario dentro del contrato, ¿sí? Entonces, pues aquí sí es muy importante tener muy en cuenta ahí qué van a hacer con las aportaciones de los asociados, porque si no establecen nada al respecto, pues bueno, sí existiría un derecho al reembolso de esa aportación, siempre y cuando no haya pérdidas, ¿verdad? También. En caso de incumplimiento, otros de los derechos del asociado es que si el asociante, que el que recibe la aportación, incumple el contrato, pues bueno, el asociado tiene el derecho de exigir los daños y perjuicios que le haya causado ese incumplimiento, ¿sí? Y también tiene el derecho el asociado de nombrar un interventor. ¿Quién es esta persona? Bueno, es una persona que va a vigilar el actuar del asociado. ¿Por qué? Pues porque el asociado es quien está operando el negocio y quien es el único que tiene esa facultad de operación del negocio y, pues bueno, de destinar los recursos al fin por el cual se hizo el contrato. Entonces, pues, en consecuencia, el asociado, para garantizar que sí se esté ejecutando esa aportación al fin en común, pues puede nombrar un interventor para que lo vigile, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del asociado? La principal obligación del asociado, pues, es darle la aportación al asociante, ¿sí? Esta aportación puede ser dinero, pueden ser vehículos o cualquier bien mueble, ¿sí? Y tiene la característica de que la aportación que se haga al asociante va a pasar al patrimonio del asociante, no se queda en el patrimonio del asociado, salvo que se pacte lo contrario en el contrato o bien cuando se trata de aportaciones de bienes inmuebles, entonces ahí sí
no se va a presumir pues, forma parte del asociante ese inmueble. ¿Por qué? Pues porque se tienen que seguir las reglas formales para la transmisión de inmuebles. Por darles un ejemplo, si en el caso del consultorio, por decir, tiene un bien inmueble donde la dentista o el dentista puede ejercer su profesión, hace esa aportación, pero tiene que hacer una escritura pública sobre ese bien, siempre y cuando el valor de ese inmueble sea mayor a 170,000 pesos aproximadamente, dice la ley, deberá hacerse en escritura pública y podrá inscribirse en el registro público de la propiedad. Entonces, si tienen que seguir las reglas comunes de cualquier transmisión, ya sea donación o de venta, ¿no? Entonces, pues cuando se trata de bienes inmuebles, pues sí tiene esa restricción. No se va a presumir que forma parte del patrimonio del asociante la aportación, ¿sí? Tiene también la obligación el asociado de participar en las pérdidas. Ahora, ¿cómo se puede manifestar pues esta obligación? Pues bueno, que al término del contrato no se le haga ningún tipo de reembolso al asociado de esa aportación, pues porque hubo pérdidas, ¿verdad? O sea, existe ese riesgo de que esa inversión que haga el asociado pues no funcione el negocio, lo que sea, y pues ya no reciba su aportación. Ahora, ¿cuáles son los derechos del asociante? El principal derecho del asociante es obtener del asociado pues la aportación, ¿sí? Ese es el principal derecho del asociante, que pueda recibir la aportación y poder ejecutar pues el fin común al que hicieron ese contrato, ¿sí? Le corresponde también al asociante la propiedad de los bienes que haga el asociado, ¿sí? O sí, la propiedad de la aportación que haga el asociado. Es un derecho que tiene el asociante de que esa aportación la recibe en propiedad, ¿sí? Se hace una traslación de dominio de esos bienes a su favor, con la excepción, ya les comentaba, de que se pacte lo contrario o bien sea de bienes inmuebles. También le corresponde también al asociante la administración del negocio. Nomás a él es el que tiene el derecho de tener esa administración, esa exclusividad de administrar, de operar el negocio, pero pues bueno, obviamente va a tener también la responsabilidad frente a esas terceras personas con las que contrate. Incluso pone en juego su patrimonio. Y cuando hablo de que pone en juego su patrimonio, pues también puede poner en juego la aportación que le haya hecho el asociado. Y pues obviamente este derecho va a implicar que tenga una obligación de rendirle cuentas al asociado. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el asociante? Pues tiene la obligación de hacer partícipe al asociado de las utilidades, ¿sí? No se puede pactar aquí lo contrario. Eso no es como que, oye, pues ahí te doy un dinero, pero no recibo utilidades. Pues ya no estamos hablando del contrato de cesión de participación, ya estaremos hablando de otro tipo de contrato. Ahí parecería más como un préstamo y pues después me regresas el dinero, pues ya estamos hablando de un mutuo, por ejemplo. Pero ya no se trata de un contrato de asociación de participación, porque una de las características principales también pues es que el asociado pues reciba utilidades de esa negociación a la que él hizo una aportación. Sus actuaciones deben de ser para cumplir un fin en común. Esa es otra de las obligaciones del asociante. No puede utilizar la aportación, por ejemplo, si el contrato se hizo para abrir un consultorio médico, pues no puede utilizar esa aportación o el dinero para abrir un restaurante, porque la finalidad de suscribir ese contrato de asociación de participación fue para abrir un consultorio. Entonces, ¿qué andas haciendo invirtiendo en un restaurante cuando pues ese no fue el objeto del contrato, ¿verdad? Entonces, esa es una obligación del asociante, tener que administrar y ejecutar esa aportación para cumplir el fin para el que se creó la asociación en participación. También tiene la obligación el asociante de rendir cuentas semestralmente al asociado o bien se puede establecer en el contrato un término mayor o menor para la rendición de cuentas.
no sé, pues que trimestralmente tengas que presentar informes sobre la administración o cada mes o cada 8 meses, no sé, ya dependiendo. Ahora sí que existe esta libertad contractual para establecer este tipo de plazos, ¿no? Ahora, pues, ¿qué diferencias o semejanzas existe la asociación en participación con la sociedad mercantil? Bueno, una de las principales cosas que tienen en común es que, pues bueno, ambos tienen un fin que van a perseguir, ¿sí? Y lo otro es que, pues, en ambos van a buscar la percepción de utilidades y también van a participar en las pérdidas, ¿sí? Pero, y ahora, ¿qué diferencias hay? Pues bueno, como ya se los decía antes, la asociación en participación no forma un ente distinto al de sus accionistas, ¿sí? Sino que el asociante es quien va a operar y ser responsable de las operaciones que haga con terceras personas. La asociación en participación no se inscribe en el registro público de comercio y la sociedad mercantil tiene que inscribirse en el registro público de comercio, si no estaríamos ante una sociedad que le llaman irregular, porque puede existir el contrato de, no sé, de una sociedad anónima, pero al no inscribirse, pues ya está irregular, no se está cumpliendo con la formalidad que establece la ley y pues tiene consecuencias legales de no hacerlo, ¿verdad? Otra diferencia es que la asociación en participación no tiene un patrimonio propio, sino que pues hay una aportación que la administra el asociante. En el caso de la sociedad mercantil, las aportaciones que se hagan a la sociedad van a formar parte de ese ente al que se le dio nacimiento, ¿sí? Y entonces, pues es una diferencia muy importante entre el contrato y la sociedad. Y pues bueno, otros aspectos de diferencias entre la sociedad en participación y la sociedad mercantil es que pues en la sociedad mercantil va a existir asambleas de socios, accionistas, consejos de administración y otro tipo de formalidades que tienen que seguir para la toma de decisiones. En el contrato de asociación en participación, pues lo vuelvo a repetir, aquí no existen ese tipo de organismos, sino que el asociante es quien va a operar a nivel personal el negocio o el acto de comercio para el que se creó el contrato de asociación en participación. Pues bueno, entonces, esta es otra opción muy buena para los emprendedores, para alguien que quiere invertir en un negocio, pero no quiere constituir una sociedad porque implica mucho trámite o más obligaciones administrativas, fiscales. Entonces, pues a través de un contrato privado pueden formalizar la asociación, proteger las inversiones, estar conscientes de cuáles son sus obligaciones y derechos, ¿sí? Y pues bueno, ser responsables, ¿sí? Porque en todas nuestras relaciones comerciales tenemos que formalizarlas para que no queden en el limbo. Entonces, muchas gracias por su atención. Síganme en sus redes sociales. Eh, Tengo el Facebook, el Instagram, en TikTok, en YouTube. Estaré subiendo este contenido y demás contenido donde hablaremos sobre temas de interés para las empresas. Y pues muchas gracias por escucharnos en esta ocasión.